Muy buenos días. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al taller sobre escucha activa y comunicación no violenta. Gracias por estar conectados. Saludos a quienes nos acompañan. Sebastián Salazar, Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Jan Smith Dumont, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Jacqueline Mendoza, DC de Apoyo Distrital de Pedernales. Diego Pantoja, DC de Apoyo Distrital de Santo Domingo, miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil, docentes, autoridades. El objetivo principal de este encuentro es fortalecer los conocimientos y habilidades de todo el personal DC y docentes en las herramientas de las prácticas restaurativas y brindar inspiración y guía para que apliquen lo que ya han aprendido en el marco de la emergencia sanitaria. La BBOB, en coordinación con el Mineduc, han desarrollado herramientas que favorecen el apoyo psicosocial a la comunidad educativa. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, Sebastián Salazar. Muchas gracias, Roberto. Gracias a las personas que nos acompañan hoy. Es para mí un gusto compartir nuevamente este espacio semanal. Gracias en especial a la BBOB, que ha sido nuestro aliado en este proceso. Quiero saludar a Jan Smith y saludar también a Jacqueline Mendoza y a Diego Pantoja, que hoy son actores fundamentales de este proceso. Además, felicitar siempre al equipo de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, que está liderando este proceso en relación a las prácticas restaurativas y hoy a este diálogo, ¿no? Que tiene el objetivo de compartir estas buenas experiencias que tenemos en el territorio y seguir fortaleciendo las relaciones de la comunidad educativa. Esto es fundamental y clave para nosotros. Decirles que esto se enmarca también en un proceso que lo estamos llevando, como lo mencionaba, junto a BBOB y que tiene el objetivo de tener 12 videos animados para la comunidad educativa en general. Estos videos van a ser herramientas tanto para nuestros DECES, para nuestros docentes, pero también para las familias, para los estudiantes, en los que podamos hacer un enfoque desde esta práctica restaurativa, de la escucha activa, del diálogo restaurativo, de la comunicación no violenta, de los círculos restaurativos. Y esto genera procesos internos en las unidades educativas, pero también en las familias y más en el marco de la pandemia, donde podemos desarrollar algunos procesos de consolidación de nuestros núcleos familiares, de sanado de heridas, de sanado de conflictos, y esto es muy importante para los objetivos que tenemos desde la Dirección Nacional de Educación para la Democracia, que tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos de derechos y además del ejercicio de los derechos de nuestros estudiantes a nivel nacional. Decirles también que en estos últimos años, más allá del ámbito judicial, se han puesto en marcha diversas actividades dirigidas a convenir diferentes entornos de convivencia, y esto es un poco lo que hemos estado planteando, es decir, proponer mecanismos de diálogo, de trabajo en conjunto, de convivencia y una política nacional de convivencia como una meta en la que nuestras instituciones educativas puedan solventar estas prácticas a veces que tenemos de conflictos propias del desarrollo educativo. Lo otro, decirles que prácticas restaurativas, que es como el gran paraguas de este proceso, es una respuesta actual a necesidades de convivencia y de comunidad escolar, en el marco también de lo que ha vivido el país en los últimos años y que se han evidenciado quizá con casos emblemáticos. Las prácticas restaurativas se convierten en una herramienta sustancial, importantísima, que debemos seguir realizando. Decirles que de parte del Ministerio de Educación, de nuestra ministra Montserrat Kramer, de la subsecretaria Soledad Vela de Innovación Educativa y Buen Vivir, estamos prestos a seguir apoyando estos espacios, prestos a darles herramientas a nuestra comunidad educativa para seguir avanzando en este proceso, y hoy proponemos nuevamente este ejercicio en el cual podemos intercambiar información y opiniones. Bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio, y que sea de éxito para todos. Juntos construimos la educación que soñamos. Muchísimas gracias a Sebastián Salazar, es el Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, quien estuvo dando las palabras de bienvenida. Y con esto damos inaugurado este taller. Solicitamos a los miembros de los departamentos de Consejería Estudiantil, docentes y autoridades permanecer conectados para iniciar la segunda parte de este encuentro. Les recordamos a los asistentes que al finalizar las exposiciones, nuestros ponentes responderán sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactados en el chat de la videoconferencia. Por favor, al redactar, colocar el nombre del panelista al que va dirigido su pregunta.
Por temas de tiempo, responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestros técnicos para responderlas posteriormente. Saludamos y presentamos a nuestros conferencistas invitados. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica y España. Jacqueline Mendoza, DS de Apoyo Distrital de Pedernales. Diego Pantoja, DS de Apoyo Distrital de Santo Domingo. Bienvenidos. Les invitamos a los y las presentes a observar el video sobre la escucha activa. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos Escuchar con todos los sentidos. Definitivamente, el confinamiento es una situación que plantea importantes retos a las personas, a las familias y a la sociedad entera. A propósito, en el hogar de los Zambrano González, los impactos son visibles. Cada quien parece estar en su mundo. ¿Qué sucede, Nati? ¿Qué quieres? María Paz, ¿sabes dónde están mis pastillas? Mantener una actitud abierta a la escucha empática durante el confinamiento, cuando se comparten las 24 horas del día, es mucho más difícil de lo usual. Bueno, ¿te cuento algo súper divertido? Mami, 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 ñaño, estoy aquí, mírame, estoy aquí. A todas las personas nos gusta que nos regalen tiempo exclusivo y de calidad, que nos miren con respeto y nos escuchen con concentración. Pero, ¿qué tan hábiles y dispuestos estamos nosotros, nosotras, para una escucha activa que tome en cuenta lo que la otra persona quiere decirnos con sus palabras, su tono de voz, sus gestos y su postura corporal? Una escucha empática exige que podamos ponernos en el lugar de la otra persona, para entender sus emociones y necesidades. Mami, tengo hambre. Ahora no, hijo, ¿no ves que estoy ocupada? Favoreciendo la cercanía y dejando de lado por un momento nuestros propios intereses, preocupaciones y urgencias. Papi, ¿me ayudas con esta tarea de mate? Ahora no, estoy resolviendo asuntos muy importantes. Después, Felipe. Felipe, tranquilízate, no seas tan molestoso. Hazlo tú mismo. Atiéndeme a mí, mami, yo te pedí primero. Dar otro tipo de respuestas no es tan difícil y puede ser muy transformador. Me encanta tu entusiasmo. Te quiero mucho, ñaño. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte, hijo? Eres muy inteligente, Feli. Termino en 5 minutos y enseguida vemos tu tarea. Atiendo a la abuelita y enseguida vamos a preparar algo para comer juntos. ¿Qué necesitamos entonces para practicar la escucha activa y empática? Primero, ser escuchado o escuchada es una necesidad humana, tan importante como respirar, comer o descansar. Segundo, saber escuchar es una habilidad que debemos desarrollar con constancia y conciencia. Tercero, a veces creemos que debemos dar consejos o respuestas, pero en general las personas solo necesitan que las escuchemos con atención y respeto. Cuarto, escuchar es un arte que debemos desarrollar con la intención de entender, sin fingir, sin juzgar ni criticar. Una familia cuyos miembros saben escuchar activa y empáticamente promueve la convivencia pacífica, previene y contribuye a solucionar conflictos. Por eso es considerada una herramienta restaurativa eficaz. Nos vemos pronto. Ahora es momento de escuchar a nuestros panelistas que realizarán una ponencia compartida. Jan Smith y Jacqueline Mendoza tienen la palabra. Bueno, muy buenos días y la verdad muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo especial a Sebastián, Roberto, mis compañeros Diego y Jacqueline, con quien vamos a compartir esta presentación en PowerPoint. Quiero recordar que, bueno, ya vamos por el tercer conversatorio, ¿no? Y todavía nos falta unos 5 después, ¿no?
La idea es presentar esos 12 videos que el proyecto ha realizado, pero aparte de los videos también habrá 4 cartillas. 2 de ellas tocan justamente el tema que estamos presentando hoy, la escucha activa empática, pero también la comunicación no violenta. Me toca empezar, luego pasaré a Jacqueline para profundizar lo que es la comunicación activa empática. Luego veremos otro video sobre la comunicación no violenta para dar también paso a mí y a Diego para profundizar más el tema. No puedo hablar de la escucha sin recordar que la escucha es una de las varias prácticas o herramientas restaurativas. Finalmente lo que ven ahí es lo que llamamos nosotros el espectro de práctica restaurativa, y la escucha, digamos que es una de las primeras. Todos son, yo diría, principales porque en algún momento tiene su propósito, pero es verdad que la escucha, tenemos que escuchar, ser activo la mayoría del tiempo, ¿no? Como puede ver aquí en la diapositiva, hay distintas escuchas, pero hablamos, para hacer una diferencia entre una y la otra, hablamos de escucha informales y escucha formales. Las escuchas formales son escucha que necesitan definitivamente preparar, tomar tiempo para prepararla. Son prácticas que tenemos que planificar en el tiempo. No puedo decir en 2 minutos voy a hacer un ciclo o voy a hacer una reunión restaurativa. No, hay que realmente pensar cuál es el objetivo y preparar todo eso, ¿no? Son también herramientas que son mucho más estructuradas, que involucran más gente, a grupo de gente, y que toman más tiempo, ¿no? No es una cuestión de 3 minutos, 5 minutos, pero puede ir de media hora hasta 1 hora o hora y media. Mientras que las otras, y esas son los círculos, la mediación, reunión restaurativa, son realmente herramientas formales. Las no formales no quieren decir que son menos importantes, sino que son prácticas que podemos hacer de forma espontánea, que no se necesita realmente esa preparación. ¿Que necesitamos ser capacitados para hacerlo? Sí, definitivamente, pero necesita una preparación. Son más espontáneas, la podemos hacer también a una sola persona, a una pareja o incluso a un grupo de personas. Se trata de la escucha, se trata de la declaración afectiva o también de la comunicación no violenta, que vamos a tocar luego. Se trata también de tener un diálogo restaurativo, ¿no? Y hacer esas pequeñas reuniones restaurativas, ¿no? De manera espontánea. Así que ahora voy a pasar la palabra a Jacqueline, que va a tocar el tema de la escucha. Gracias, James. Buenos días a quienes nos acompañan en esta mañana. Mi nombre es Jacqueline Mendoza Peña, DC de apoyo del Distrito de Educación 13 de 10, Jama Pedernales. La escucha es una de las herramientas básicas de todo proceso restaurativo. Escuchar es diferente de oír. Vamos a hacer una diferencia entre escuchar y oír. La escucha es parte de la comunicación, es decir, hablar y oír. El ser humano no tiene hábitos de saber escuchar, y es que desde niños no se nos ha enseñado a saber escuchar, y vivimos tan aprisa por diferentes situaciones que nos cuesta detenernos para escuchar al otro, saber escuchar con atención, de forma atenta, que haya la predisposición, el acto intencionado de escuchar a la otra persona, demostrando afecto y solidaridad, no solo desde las palabras, sino captando al otro a través de todos los sentidos. La escucha nos permite recordar con más facilidad
y precisión lo que se nos ha dicho. Y es una actividad que debemos aprender a desarrollar a lo largo de la vida. Mientras que oír, sigamos. Mientras que oigo mucho ruido en la calle. Es un acto involuntario. Consiste simplemente en percibir sonidos a través del oído. Implica poco o nada de esfuerzo por realizarlo. Se puede oír mientras se realizan otras actividades. Por la atención dispersa, hay frases que pueden pasar desapercibidas y las palabras caen fácilmente en el olvido. Esta también es una actividad espontánea que realizamos desde la infancia. Sigamos. Hay diferentes tipos de escucha. Por ejemplo, allí vemos la escucha ignorada. Cuando lo que se dice no es tomado en cuenta, simplemente se ignora y nos aleja como personas. Y se dan expresiones como, sí, ya, ok, sí, te estoy escuchando, sigue nomás, yo te escucho. O asintiendo con la cabeza cuando en realidad la tenemos ocupada en otras cosas. Y si vemos también la escucha fingida, que es otro tipo de escucha, cuando simulamos estar escuchando, aunque en realidad no prestemos mayor atención a lo que se dice. En este caso, es frecuente que la persona que supuestamente está escuchando o está llevando a cabo la escucha esté realizando una actividad paralela que atrae más su atención, por lo que puede emitir respuestas vagas, imprecisas, inapropiadas o confusas, sin establecer una relación empática con la persona que habla. La escucha selectiva, cuando optamos por escuchar solo la información que nos interesa, dejando de lado el resto, escuchando solo una parte del mensaje y bloqueamos la información que entra en conflicto con nuestros gustos, con nuestras opiniones o intereses. Por ejemplo, recordamos solo una parte del mensaje que nos interesa, como vemos en la gráfica. De toda la información que nos han brindado, solo escogemos una parte, lo que nos interesa, la seleccionamos. Mientras que la escucha activa, esta escucha que se hace con un esfuerzo físico y mental para atender la totalidad del mensaje, interpretando el mensaje correcto a través de la comunicación verbal, el tono de voz y el lenguaje corporal. Ahí tenemos la escucha empática, donde captamos la totalidad del mensaje de la persona que nos habla, sin prejuicio, captando al otro a través de todos los sentidos. Escuchar con los ojos, escuchar con el corazón, escuchar sin juzgar, comprendiendo al otro, estar atento en el mensaje y cómo nos dice ese mensaje, cómo nos expresan, ¿sí? Mantener una conexión racional y emocional de quien emite el mensaje. Debe ser un proceso activo y dinámico, que exista la conexión permanente, y es conveniente también emplear frases, sonidos, asentir con la cabeza para que la persona vea y sienta que estamos allí.
Esta escucha empática implica también apertura a escuchar lo que la otra persona piensa y siente, aunque no estemos de acuerdo o no nos guste escucharlo. Debemos guardar silencio y respeto para que el otro pueda expresar su pensar y su sentir. Es fundamental en la escucha empática evitar distracciones de todo tipo, dejar de mirar la televisión, el teléfono, el periódico, evitar hasta pensamientos que nos desconecten de la comunicación que estamos teniendo, de la escucha que estamos teniendo en ese momento, de la empatía. Considerando que la persona te busca en el momento que siente la necesidad de hablar y ser escuchado. Esta escucha activa y empática crea relaciones sanas y seguras, permite conocernos mejor, ayuda a convivir en armonía y fomenta la conexión entre todos. Sigamos. Situaciones que obstaculizan la escucha. Esas actitudes y acciones que revelan la ausencia de la escucha. Por ejemplo, distraerse, desviar la mirada de la persona que habla, perder la concentración y pensar en otras cosas mientras nos hablan, aunque sea por pocos segundos. Seguimos. Interrumpir al que habla, cortar constantemente, incluso con frases que denotan opiniones personales y que pueden desviar o distraer a quien habla. Seguimos. Contar tu propia historia cuando el otro solo necesita ser escuchado. Decir a la persona que habla, te entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Espera que te cuente, ya te voy a contar. Es importante tomar en cuenta que la otra persona solo necesita ser escuchado, pues está enfocada en su situación y requiere total atención. Seguimos. Seguimos. Gracias. Juzgar ni criticar. Decir a la otra persona que habla frases como es por falta de coraje que no pudiste responder. Le juzgamos y le criticamos. Seguimos. Ofrecer ayuda o soluciones prematuras. Decir a la persona frases como deberías ignorarlo, yo voy a responderle, si fuera tú, lo que haría es. Seguimos. 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 Minimizar lo que el otro siente. Decir a la persona que habla frases como no te preocupes, todo pasará con el tiempo, no llores por eso, no vale la pena. Seguimos. El experto sábelo todo. Muchos caemos en este síndrome del experto sábelo todo. Decir que se tienen las respuestas a soluciones a los problemas de una persona, incluso antes de que se haya contado todo. No ha terminado su relato, no ha pedido expresamente apoyo o consejo cuando ya tenemos una respuesta. Como por ejemplo, no le hagas caso y todo saldrá bien. Créeme. Finalmente, decirles a ustedes, como experiencia propia y de mi equipo de profesionales, de los analistas DESE, que la implementación de las prácticas restaurativas en mi distrito de educación han sido favorables, han sido de apoyo, de contención y restaurador frente a la emergencia sanitaria.
donde hemos evidenciado el desborde de emociones de los docentes, autoridades, estudiantes, padres de familia y otros miembros de la comunidad, que sintieron esa necesidad de ser escuchados y se inició con círculos virtuales de descarga emocional, implementando la estrategia informal de la escucha activa y empática, donde pudimos mantener la conexión racional y emocional, escuchando con todos los sentidos, pese a las dificultades que tenemos de hacerlo de manera presencial. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes una frase de reflexión sobre la escucha de iPress, que dice así: no quiero escuchar únicamente lo que dices, quiero sentir lo que quieres decir. Agradezco a ustedes que me hayan escuchado. Doy paso a mi compañero Jen Smith con otro tema muy importante de las prácticas restaurativas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jackie. Voy a seguir con eso, porque Jackie ahora acaba de presentar realmente los obstáculos que nos impide tener una buena escucha. Y la escucha es tan importante para poder conectarse con las personas, para relacionarse, ¿no? Como Jackie terminó con una cita, yo voy a empezar con dos que una vez escuché en España a alguien que dijo: escuchar no es hacer cola para hablar, pero muchas veces cuando hablamos con alguien o le escuchamos, ¿no?, ya estamos pensando en lo que le vamos a contestar. Y otra que es mucho más conocida, que dice que si Dios nos ha dado dos oídos es para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, es verdad que no nos educan para escuchar. Si nos educarían desde pequeñito a prestar atención, a concentrarse, a dejar las cosas y realmente mirar a las personas, y yo creo que la cosa sería mucho mejor y que tendríamos entre nosotros mucho menos malentendidos o conflictos, etc. Así que algunas técnicas para tener una buena escucha es, por ejemplo, esas. Parafrasear. ¿Qué significa esto? Es simplemente consistir a repetir con nuestra propia palabra lo que entendimos de lo que la persona nos dijo, ¿no? Por supuesto, sin criticar, como lo dijo Jacqueline, sin interpretar. Doy un ejemplo, creo que con los ejemplos entendemos mejor. Imagínense que un profesor, hablo con un profesor y me dice, hablando de un alumno o una alumna, realmente es un vago, es un irresponsable, saca siempre malas notas, yo estoy seguro que no va a reprobar. Y me dice eso. Yo lo escucho con atención. Entonces, lo que le podía decir, a ver si te entiendo bien, este estudiante, por lo que tú me dices, no trabaja, no se esfuerza, no es una persona responsable, ¿no? Y por eso está sacando malas notas, ¿no? Y creo que tú estás muy preocupado por esa situación y quizás no sabes cómo ayudarlo. ¿Es eso que me quieres decir? Eso es parafrasear, es retomar lo que él me dice, pero también quiero que me confirme que lo he entendido bien. Y tenemos que aprender a parafrasear, ¿no? Otro, y ya lo comentó también Jacqueline, reflejar los sentimientos significa devolver lo que la otra persona nos está diciendo o sintiendo, lo que está sintiendo. Sobre todo hoy, en ese momento de pandemia, imagínense que hablo con una persona que la veo muy nerviosa, la veo muy angustiada, hasta yo diría depresiva, y me habla mucho y rápido, etcétera. Pero cuando lo que me dice es hablando también de su situación, que el esposo ha perdido trabajo, que tiene un familiar muy cercano enfermo, internado en el hospital, probablemente que puede incluso fallecer, acaba de enterarse de otra persona que también está en mal estado. Bueno, veo
por lo que la veo por lo que me está diciendo, pero también sus sentimientos, poder devolver eso que diciendo, ahora señora, realmente la comprendo, la angustia que demuestra esa preocupación tan fuerte, su alteración, etc. Y es importante, y eso es conectarme también con la persona, y tenemos que aprender a reflejar esos sentimientos. Hacer preguntas no significa hacer preguntas en cualquier momento. No significa hacer cualquier preguntas. No se olvide que escuchar es dejar a la persona hablar y no interrumpir. Sin embargo, en algunos momentos quizás es pertinente de hacer algunas preguntas para estar seguro que hemos captado bien el mensaje o lo que no quiso transmitir la otra persona. Entonces, en un momento podría decir, bueno, lo que me quieres decir es tal cosa. Eso es una pregunta. O podría ser más explícito que la verdad que no lo he captado bien. ¿Y cómo te sentiste en ese momento cuando, ¿no? Son preguntas que quizás va a ampliar y permite a la persona quizás ampliar lo que quiero transmitir como mensaje. Pero hemos dicho también que la comunicación no es solamente a través de las palabras, es a través también de los señales verbales de la persona que escucho, pero también de mis propios señales verbales que transmito, ¿no? Comentaba también Jacqueline que no hay que interrumpir, etcétera, pero le transmito a la persona que escucho también cómo capto su mensaje. Y pueden ver aquí en esa imagen las distintas caras que hay. Es importante, ¿no? Presentar eso. Por ejemplo, hacer una mímica así, o que soy muy sorprendido de lo que me está diciendo. Finalmente, le transmite también o mi estado de ánimo, mis sentimientos en relación a lo que le dice. Es un reflejo a través de signos de comunicación no verbal, ¿no? Y finalmente, ser paciente. Muchas veces tenemos esa tendencia de entrar, de cortar, de decir las cosas que ya estábamos pensando cuando la persona ni ha terminado de comentar y de hablar. La verdad que tenemos que hacer un esfuerzo, y lo dijo nuevamente Jacqueline, que necesita de concentración, de esfuerzo, es algo voluntario, diciendo, bueno, tranquilo, déjale hablar. Sobre todo cuando la persona habla y un momento tiene un momento de silencio. El silencio es una forma de comunicar, no es porque hay silencio que dice, es mi turno y entro, ¿no? Ser paciente, por eso esa imagen muestra un poco de tranquilito, etcétera, y voy a poder entrar. Entonces son unas cuantas técnicas que hay que hablar. Y aprovecho para decirle que aquí, sabiendo que hay muchos docentes que nos están escuchando, hay varias técnicas dinámicas para aprender a escuchar. Y son además dinámicas muy, yo diría, muy agradables, que la pasamos bien. Solamente entran en Google, ponen dinámicas para el aprendizaje de la escucha y háganla con sus estudiantes y ellos se van a dar cuenta que finalmente están escuchando, que no es tan fácil que eso y que se requiere un esfuerzo, etcétera, pero háganlo porque incluso ustedes se van a dar cuenta que la escucha no es algo fácil y que hay que esforzarse, ¿no? Y son pequeñas dinámicas, pero que su objetivo es tomar conciencia que no es fácil de escuchar, que necesita un esfuerzo, pero que podemos llegar a una escucha activa y empática. De ahí dejo a Roberto de nuevo a retomar la palabra, porque vamos a presentar ahora el segundo video del día de hoy, ¿no? Que presenta la comunicación no violenta. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos Comuniquémonos sin violencia. Ya, pues necesito el baño. ¿No ves que estoy tarde? Estoy cansada de que no me ayudes en nada.
Tus hijos tampoco se apuran, yo tengo que ocuparme de todo. ¿Creen que soy una máquina? ¿Pero qué pasa? Claro, como tú sí tienes trabajo, ¿crees que yo no hago nada? ¿Crees que no me angustia estar desocupado, sin ingresos, con mis actividades paradas? Uy, ahora sí estoy súper tarde. Nos da mucho gusto mantener estos diálogos con ustedes, estimadas y estimados docentes. Yo soy Armando y como trabajador social de la institución me encanta poder hablarles sobre temas que nos ayudan a fortalecer la convivencia. Hoy abordaremos el tema de la comunicación no violenta. Comunicación no violenta. Es importante mantener una buena comunicación para prevenir problemas en las relaciones intrafamiliares, de pareja, en la escuela o en el trabajo. Es tiempo de aprender a emplear una comunicación no violenta, que sea empática y compasiva. Empatía, compasión. ¿Crees que no me angustia estar desocupado, sin ingresos, con mis actividades paradas? A veces, sin darnos cuenta, nos comunicamos de forma violenta. Por ejemplo, cuando damos órdenes, sermoneamos, amenazamos, criticamos, juzgamos. ¿Se les ocurren otras situaciones? Cuando nos quejamos, culpamos, humillamos, intimidamos. Cuando comparamos o minimizamos. Cuando nos burlamos o ironizamos. Cállate y siéntate. ¿No piensas antes de hacer las cosas? Ya vas a ver cuando venga tu papá. Estoy harto de que no me ayudes. Nunca vas a cambiar. Yo hago todo y ustedes no hacen nada. Todas estas frases bloquean la comunicación, generando malestar, rabia, frustración, tristeza, baja autoestima o más violencia. La comunicación no violenta es un lenguaje que permite conectarse profunda y empáticamente con los demás. Se desarrolla en 4 pasos. El primero es hacer una observación objetiva de lo que veo y escucho, y no de lo que pienso o interpreto. El segundo paso, identificar y expresar mis sentimientos. Lo que observamos nos genera sentimientos. Es necesario expresarlos. El tercer paso es expresar mis necesidades detrás de mis sentimientos. Es hacerse la pregunta, ¿qué necesito? El cuarto paso es hacer una petición clara, concreta, positiva y negociable, sin exigencias y siempre en forma de pregunta. Aprendemos a expresar lo que queremos pedir para conseguir que los demás respondan a nuestras necesidades de una manera compasiva. Mi amor, estás tardando un poco. Estoy nerviosa y necesito que seas comprensivo. Es que quiero participar en la reunión virtual del cole. Es muy importante. ¿Podrías dejar que yo ocupe el baño para terminar de arreglarme y entrar enseguida a la reunión? Claro que sí. Sé que es importante y no solo para ti, para todos nosotros. La comunicación no violenta no consiste en cambiar a la gente ni en modificar su conducta, sino en establecer relaciones basadas en la expresión de emociones, el respeto y la empatía, que permitirán satisfacer las necesidades de las personas implicadas. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por este importantísimo insumo sobre la comunicación no violenta. También agradecemos la participación de Jan y de Jackie, quienes nos supieron dejar valiosos aportes. Les recordamos que al finalizar de esta presentación daremos espacio a sus inquietudes. Por favor, redactar las preguntas que tengan en el chat de la videoconferencia con el nombre del expositor o expositora a quien va dirigida la consulta. Es momento de dar la palabra una vez más a Jan Smith y a Diego Pantoja, quienes nos hablarán sobre el tema de la comunicación no violenta. Ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias, Roberto. Sí, pasamos al segundo tema, que es la comunicación no violenta. Lo han visto a través de este pequeño video de la familia Zambrano González, que empezamos a conocer ya desde varias veces que los hemos visto, ¿no? La comunicación no violenta, que ha sido desarrollada por un psicólogo mediador, lamentablemente, que ha muerto hace casi ya 2 años, Marshall Rosenberg, que es una estrategia de comunicación fabulosa. Pero nuevamente, como lo hemos dicho, como lo hemos dicho con la escucha, no es algo que nos enseña desde pequeñito. Así que más adultos nos cuesta quizás aplicarla, pero no es imposible. Se requiere de una formación y luego de una práctica, pero los que la practican honestamente dicen que es impresionante cómo cambia la relación entre las personas, que realmente promueve una relación sana, fuerte, seguras, etc., ¿no? Y la comunicación no violenta finalmente es una herramienta más de la práctica restaurativa y es aprender simplemente a comunicarnos de forma más efectiva, más empática, más sana, ¿no? Y en esa comunicación es expresar cómo nos sentimos, expresar también nuestras propias necesidades, pero no solamente hablar de nuestras propias necesidades, sino también de entender la necesidad de las otras personas con quien comunicamos, ¿no? Es vivir con amor. Hay una frase de Rosenberg que me gusta mucho, es hablar desde el corazón, ¿eh? No solamente hablar de nuestra boca y del cerebro, ¿no? Y es una comunicación empática, efectiva, ¿no? Y como lo hemos hecho exactamente con la escucha, ¿no? Algunos aspectos, algunas técnicas para tener una buena comunicación empática, efectiva, asertiva, es primero aprender a reconocer nuestras emociones. Habrá un video más adelante, en unas semanas, también sobre ese tema de las emociones, creo que es la próxima semana, pero lo importante es poder identificar en algún momento cuáles son mis emociones, aprender a identificarla y a reconocerla. Que, por ejemplo, me siento enojado, me siento triste, me siento molesto. Y no saben lo importante de reconocer, porque si reconoce, voy a dar el ejemplo que conozco, que soy molesto, tengo algo, quizás eso me dice, cuidado, quizás no es el momento de entablar una relación. ¿No sería mejor, porque soy consciente de eso, de guardar el silencio, quizás salir un poquito, respirar fuerte, reflexionar antes de entablar esa conversación? Pero si no la identifico, no la reconozco, quizás en el mismo tiempo al toque impulsivamente y que nos crea malentendimiento, conflictos, etcétera, ¿no? Lo siguiente, ponerse en el lugar del otro, eso es importante, la empatía, ¿no? Poner los zapatos del otro. Me gusta mucho este dibujito porque yo creo que lo representa bastante bien. Ahora lo siento, entiendo lo que sientes, ¿no? Es verdad, sobre todo, nuevamente vengo con ese tema de la pandemia. Hay muchísima gente que la pasa con mucha dificultad, que se siente preocupado, angustiado, el trabajo, enfermedad de un familiar. Cuando voy a comunicarme con ellos, es verdad que a veces me dicen cosas, pero debo también conectarme con esas personas y decir, pero ponte en lugar de ella, mira lo que está pasando, que hace tanto tiempo que no sale, que ha perdido el trabajo, etcétera. Son cosas que me ayudan también a conectar y poder entender también de esta forma. Pero si pienso solamente en mí y no considero ellos, de nuevo podemos entrar también en conflicto, ¿no? Practicar la comunicación asertiva, ¿qué significa? Es cuando entablamos una conversación, tratemos y nos esforzamos que nuestra comunicación sea de la más clara, precisa,
pues sí, para que nuestro interlocutor, cuando hablo de pensamiento o incluso de sentimientos, que nuestros interlocutores no tienen que empezar, ¿qué me quieres decir?, etcétera, y entrar nuevamente en malentendidos, etcétera, ¿no? Tratemos de ser muy claro, preciso en lo que decimos, ¿no? Implementar la escucha activa, bueno, yo creo que le hemos hablado mucho en profundidad anteriormente, es, de nuevo, lo dijo Jacqueline, es un acto voluntario, necesita concentración, necesita dejar todo lo que estamos haciendo y concentrarse. Además, comunicación no verbal es muy importante y las personas van a sentir muy rápidamente conectadas. ¿Se han imaginado ustedes hablar con alguien que toma su teléfono y que mientras hablan, sí, pero te estoy escuchando, te estoy escuchando, no te preocupes? Eso nos distancia de ese tipo de personas, nos encierra, no nos hace sentir bien. Aprendemos a hacer esa escucha activa, ¿no? Saber reconocer reconsiderar nuestras opiniones es una gran virtud. La persona, por ejemplo, cuando entablamos una conversación, pasa muchas veces que no podemos estar de acuerdo con lo que dice, que podemos discrepar, es lógico, no podemos estar de acuerdo con todo lo que estamos conversando, pero al mismo tiempo hay que ser abierto y flexible porque, y no quedarse solamente en mi posición y pelearme por mi posición, porque a veces si tenemos una buena escucha y que escuchamos, uno puede decir, la verdad que no había pensado en ese punto y que tiene razón, quizás ahí sí y cambio. Y no sabe que ese cambio, que es un cambio honesto, por supuesto, que él me ha convencido porque lo he escuchado completamente y que ese punto no lo había escuchado, no sabe el resultado que puede producirse en buenas relaciones y parecemos con una persona simpática, que es una persona abierta y dispuesta también a escucharme y aceptar. Y eso puede pasar por lo contrario, que es la otra persona que cambia su posición. Es una muy grande virtud, ¿no? Y luego cuando vamos a entablar una comunicación, una conversación sobre algunos temas particulares, tenemos que informarnos antes, porque a veces vamos ahí que no tenemos todos los elementos sobre lo que vamos a hablar y empezamos a hablar como si supiéramos todo y nos damos cuenta que hay un vacío y de nuevo caímos en malentendidos, caímos en conflictos, etcétera, simplemente por no haberse informado anteriormente, ¿no? Otra cosa muy importante, el discurso debe ir acorde con las acciones, ¿no? Entonces, cuando hablo con las personas y hablamos de algunas cosas, pero lo que estoy diciendo, la persona sabe que no estoy aplicando eso, mis actos, mis acciones son bien alejadas de eso, bien diferentes de eso, y es decir, de nuevo, que está diciendo eso, sí, no hace coherencia, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que cuidarnos, que nuestro discurso sea en concordancia con nuestros actos y nuestras acciones. Eso va a ayudar muchísimo en tener una buena comunicación. A veces estamos en una comunicación y hay personas con quien hablamos que son retadores, que nos provoca, que quieren que caímos un poco en ese conflicto. Ahí tenemos que ser cuidadoso, muy rápidamente lo captamos eso. La mejor de las cosas que hay que hacer quizás es guardar silencio y decir quizás no es el momento de entrar porque hay una provocación, o decir quizás lo hablamos después, más tarde, etcétera, ¿no? Y un consejo más es tratar de rodearnos de personas que practican un lenguaje de paz, ¿no? Donde nos sentimos bien, de ahí esa forma de poder comunicarnos, escucharnos bien, ¿no? Muchas veces, a veces hay personas, yo diría, hasta tóxicas. Si podemos evitarlos, tratemos de evitar y más bien juntarnos con personas que son más de tranquilidad y de paz, ¿no? Ahora sí puedo pasar a Diego para seguir con la comunicación no violenta.
Muchísimas gracias, Jan. Un saludo cordial a todos los asistentes a esta reunión del día de hoy sobre la escucha activa y la comunicación no violenta. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir con ustedes estos aprendizajes que son de vida útil en cada uno de los espacios que nos encontremos, sea en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Creo que en todos estos espacios, habidos y por haber, siempre debemos aplicar estos aprendizajes del día de hoy, como son la escucha, la comunicación no violenta, ¿no? Bueno, continuando con este espacio, continuamos lo que es la comunicación no violenta, ¿sí? La comunicación violenta, perdón, ¿sí? Muchas de las veces, como seres humanos, aplicamos una comunicación violenta de manera involuntaria. A veces sin querer, sin darnos cuenta, aplicamos comunicación violenta y de a poco esta comunicación violenta se va naturalizando en nosotros. Entonces, el objetivo de esto es identificar cuándo hago una comunicación violenta, ¿sí? Y para no volver a caer en ellos. Entonces, aquí el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de comunicación violenta con el objetivo de no volver a caer en ellos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, estamos viendo a un niño ahí, de pronto una comida que no le gusta, puede ser papá, mamá, algún familiar, ¿no? Le exigimos, le obligamos a que se coma esa comida. De pronto se la va a comer a la fuerza, ¿sí? Pero esa manera de exigir, de obligar, es una comunicación violenta, ¿sí? Hay otras formas, hay otros métodos, hay otras estrategias que más adelante la vamos a ver, que se llama comunicación no violenta. Y el resultado que queremos es que coma, ¿no es cierto? En este caso, en este ejemplo, que coma. Entonces vamos a ir avanzando más adelante cómo aprender a expresarnos de la manera más adecuada y logremos alcanzar nuestros objetivos. Bueno, otro ejemplo que vemos ahí, si ven, podemos ver de pronto una madre que está amenazando, que está advirtiendo a su hija, podría ser una docente, una estudiante, ¿no? Entonces, aparentemente es algo normal, amenazarle, advertirle, verás, el gesto, la manera de mover los brazos, indicarle, eso en sí atemoriza, dificulta de pronto para nosotros que logremos lo que queremos alcanzar con ese niño. Entonces, algo tan natural, a veces advertir al estudiante o a nuestros hijos de esa manera, pero en sí estamos aplicando una comunicación violenta. Entonces, continuamos, por favor, en otros siguientes ejemplos. Gracias. Otro ejemplo de comunicación violenta es cuando moralizamos, cuando sermoneamos, ¿sí? A nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿sí? Entonces, es una parte también de cómo estamos aplicando violencia. Entonces, y si nosotros nos damos cuenta, son actos, son gestos, son situaciones que vivimos de manera cotidiana, ¿sí? Entonces, a esto invitamos el día de hoy, a cambiar esa forma de expresarnos, a cambiar esa forma de dar a conocer a nuestros hijos, a nuestros niños y adolescentes, que entiendan de otra forma, ¿sí? Más adelante. Bueno, otro ejemplo tenemos es cuando juzgamos, cuando criticamos. Muchas veces se comete este tipo de situaciones, ¿no? En el trabajo, en la familia, ¿sí? Se juzga, se critica, a veces sin saber el motivo, la razón. No vemos más allá del acto cometido, ¿sí? Y como decíamos hace un momento, ¿no? Algo normal, cotidiano, pero esa es una práctica de la comunicación violenta. Otros casos también tenemos nosotros es cuando humillamos a alguien, cuando nos creemos superiores a otra persona, ¿sí? Por ejemplos, por actitudes, por habilidades que de pronto tengamos, ¿sí? Eso también es una comunicación violenta. Asimismo, cuando podemos ver aquí esta imagen, ¿sí? Dice cuando elogiamos y alabamos, pero muchos podrán decir, ¿cómo? ¿Por qué aplico una comunicación violenta cuando estoy elogiando o estoy alabando? En este caso, a mi hijo, a mi hija. Cuando elogiamos o alabamos, cuando son pequeños, van creciendo con ese ego y de a poquito se van convirtiendo los chicos en egocéntricos, en egocentristas, ¿sí? Entonces no es tan recomendable elogiar, alabar de manera constante a un niño o niña, ¿sí? Porque se van haciendo egocéntricos, ¿sí? Solo yo y solo yo, y en sí estás generando en esa persona ya una comunicación violenta. Esta imagen, ¿no?
Esto es muy, muy cotidiano, ¿sí? De pronto con papá, ¿no? Con nuestros hijos, la comparación. Si tan solo fueras como el Juanito, si tan solo fueras como la María, si tan solo fueras como Sultano, Fulano, cualquier persona, ¿no? Siempre hacemos estas comparaciones, ¿sí? Las comparaciones martirizan, hacen sentir mal a las personas y en sí estamos aplicando, estamos ejerciendo una comunicación violenta. Bueno, ahora vamos a ir entrando ya en lo que queremos alcanzar, ¿sí? El día de hoy, que es la comunicación no violenta, ¿sí? Este es un componente más, ¿sí? Para lo que hemos explicado el día de hoy, para poner en práctica. Mi compañera Jacqueline Mendoza hace un momento hablaba sobre la escucha activa, ¿sí? Sobre la escucha activa. Qué importantísimo aplicarlo el día con día, esa escucha que representa tanto un esfuerzo físico como mental, ¿no? Físico, dejar de hacer otras cosas para dedicarme de lleno en alma, vida y corazón, digo yo, a la otra persona, escucharle. Mental, pensar solo en el problema que tiene esa persona. De ahí pues también nos ayudó Jan explicándonos también con lo que es la comunicación asertiva. Qué importante hablar de esta comunicación asertiva, que es la habilidad social, la expresión mediante el cual manifestamos nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos de forma clara, de forma directa, de forma equilibrada, respetuosa, sin herir ni perjudicar a nadie. Qué importante estos dos temas, ¿no? La escucha activa, la escucha asertiva, saber identificar lo que es una comunicación violenta. Y ahora pues agregamos un plus más, que es la comunicación no violenta, ¿sí? Esta comunicación no violenta es que en lugar de juzgar, de criticar, de diagnosticar, esta comunicación no violenta se centra en 4 componentes, ¿sí? Primero, la observación, ¿sí? ¿Qué es la observación? Esta observación a mí me permite identificar, ¿sí? Las actitudes, los gestos de esa persona, ¿sí? Primero yo observo. Luego de la observación, ¿sí? El siguiente componente es el sentimiento. ¿Cómo me siento yo frente a lo que he observado, frente a lo que he visto, ¿sí? A los actos o los gestos que está realizando la otra persona? Ya hemos visto la observación, hemos visto el sentimiento, vamos al tercer componente de la comunicación no violenta, que es la necesidad, ¿sí? Cuando uno satisfacemos las necesidades de las personas, es una vida más agradable, es una vida más tranquila, ¿sí? Es algo que a mí me hace sentir bien, ¿sí? Entonces, el tercer componente de la comunicación no violenta es la necesidad. Vamos recordándolos, ¿cuáles son hasta el momento, no? La observación, el sentimiento, la necesidad y finalmente tenemos la petición. Estos son los 4 componentes de la comunicación no violenta. Si yo lo sigo estos 4 componentes en ese orden secuencial, podremos obtener mejores resultados cuando nos expresamos a un niño, niña, adolescente, a un adulto, como les dije hace un momento, en cualquier ámbito laboral, educativo, familiar, social. Aprendemos a utilizar la comunicación no violenta en este orden secuencial. Este último componente, que es la petición, hay algo muy, pero muy importante que hay que recordar en esto. La petición nunca debe ser una exigencia, ¿sí? La petición, como su nombre dice, debe ser un favor, debe ser un pedido donde la otra persona que ha cometido el acto debe estar de acuerdo y así pueda sentirse bien, se pueda sentir segura, confiable y sobre todo que se ha entendido la situación por la que está pasando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo aplicar una comunicación no violenta, ¿sí? Ahí dice, cuando haces o dices, esa es la conducta o esa es la observación. Vamos a ponerle ahí, cuando haces o dices mentiras, me siento, ¿cómo me siento? Me siento triste, me siento molesto. Ese es el sentimiento, ¿no? Luego viene la necesidad, ¿sí? Cuando haces o dices mentiras, me siento triste, me siento molesto, necesito, ahí va la necesidad, necesito que seas honesto, honesta, que seas sincero, sincera conmigo. ¿Estás de acuerdo que hoy en adelante vas a contarme la verdad, dejarás las mentiras? Sí, ahí va la petición. ¿Serías tan gentil de siempre ser honesto conmigo? Entonces, miren, 4 cosas que hemos puesto, ¿no?
la observación, el sentimiento, la necesidad y la petición. Más adelante podemos ver un cuadrito, ¿sí? Una imagen, donde de pronto vemos a un chico donde está en la computadora, pero todo el departamento, la sala, está sucia. Lo típico de nosotros podría ser: Juan o Diego, ¿cómo es que trabajas o cómo es que haces las tareas en este cuarto tan sucio? ¿Sí? Eres un vago, eres un desordenado, me regreso en 5 minutos y ese cuarto tiene que estar limpio y aseado. Por lo general son frases típicas que utilizamos, ¿no? Incluso ahí se aplica lo que es la comunicación violenta. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo yo puedo aplicar la comunicación no violenta en este caso. Cuando veo tus cuadernos y libros de estudio tirados en el piso y oigo la música con muy alto volumen, me siento molesta, me siento cansada. Necesito orden y cuidado en nuestra casa. ¿Estarías dispuesto a bajar el volumen de la computadora y ordenar tu cuarto? Miren, ¿sí? El objetivo de nosotros era que tenga ordenado, ¿sí? Tenga ordenado su cuarto, que cumpla esa situación. Entonces, aplicando estos 4 componentes, podemos alcanzar esos objetivos. Lo hace sentir bien a la persona, también se hace sentir bien mis necesidades, satisfago mis necesidades. Entonces, esto es muy, muy importante que apliquemos en todo nuestro mundo cotidiano la comunicación no violenta. No me quiero despedir yo de ustedes, no sin antes expresarles una frase que le escuchaba cuando era muchacho que decía: entre más oscura está la noche, más cerca está la luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? A veces tenemos problemas y pensamos que ya no hay solución a los problemas, ¿sí? Empecemos por lo más fácil. Cuando tenemos problemas con otras personas, por lo más sencillo. Empecemos por una comunicación con un diálogo asertivo, una comunicación no violenta, y van a ver que los resultados van a ser excelentes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Diego y a Jan por su interesante explicación, y gracias a todos y todas por mantenerse conectados y conectadas en este importante conversatorio. En este momento vamos a dar lectura a las preguntas e inquietudes del público, mismas que serán resueltas por nuestros panelistas. Les recordamos que por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes, y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para responderlas posteriormente. La primera consulta es para Jan y dice así: ¿cómo proceder ante un grupo conflictivo en donde tú eres el único empático y llegas al límite de la tolerancia en estas situaciones? Bueno, es decir, que estoy en contacto con un grupo quizás molesto, y yo soy la persona única empática, y cómo manejo el grupo. Bueno, como comentaba un poco las cosas donde no tenemos que tener en la mente para tener esa comunicación, yo podía hacer también esa reflexión de decir, bueno, los veo molesto y la verdad que me interesaría escucharlos, qué trae esa molestia entre nosotros. Eso es comunicar, y no de una forma agresiva. Una comunicación no violenta no debe ser violenta, ¿no? Sino más bien comunicar, y le transmite lo reflejo que sí veo que están molesto, y la verdad que podría decir que esa molestia me preocupa, a ver qué podemos hacer para que se sienta mejor. Y así que le escucho que me explica, ¿no?, qué está pasando con ellos. Pero si voy a una comunicación violenta, sería, la verdad que yo no puedo hablar con personas que están molestos con ustedes. Debo ser empático, sí, y más empático todavía, porque quizás tratar de pensar qué hay atrás también de esa molestia. No quiere decir que por ser así, que automáticamente las personas se van a... Pero por lo menos sí, mi forma de ser no es violenta. Usted sabe que la violencia trae más violencia, Pero si yo no entro en esa violencia, que trato justamente de quizás hacer una pregunta para entender mejor lo que está pasando, para mostrar empatía hacia ellos, que puedo entender quizás que hay molestia, pero quisiera entender mejor, a ver si me podían explicar. En general,
el tono baja y si siento todavía que hay esa molestia, le preguntaría si podíamos esperar quizás otro momento de más tranquilidad para que vayamos quizás reflexionando, etcétera. Son ese tipo de situación que haría, pero no es que a veces tenemos que resolver en ese momento, pero ser lo más empático posible, lo más respetuoso y transmitirle realmente lo que yo siento, lo que veo y reflejar sus sentimientos. Sería lo que haría, ¿no? Muchas gracias, Jan. Tenemos otra consulta para usted mismo. ¿Qué hacer en momentos en los que necesitas ser escuchado y la persona a la que recurres simplemente no te presta atención? Bueno, una persona que que no me presta atención. Bueno, cuando justamente no hay esa escucha, definitivamente en mí voy a tener unos sentimientos de quizás de frustración, de molestia, de decepción, y podría seguramente decirle, mira, comunicación no violenta, veo que no me estás prestando atención, veo que no me estás escuchando o que estás ocupado a otra cosa. Es una observación, como decía Diego, objetiva, es decir, es lo que veo y lo que siento, ¿no? Y le diría después, la verdad, que no me hace sentir bien por eso. Si quieres, hablemos en otro momento, o me escucha cuando estás desocupado, etcétera, ¿no? Porque la verdad, siguiendo los pasos que Diego acaba de decir, la necesidad es que tengo algo importante de ser escuchado, quizás necesita de apoyo de tu parte, etcétera, ¿no? Entonces yo podría decir, podrías quizás en otro momento tomar tu tiempo con tranquilidad, pero concentrarte en lo que te digo y te lo agradecería mucho. Y quizás la persona me va a contestar, bueno, yo te agradezco que lo entienda porque ahorita estoy con Sebastián que me pide algo muy importante, termino de mandar ese WhatsApp y me concentro en ti. Eso realmente sería mi parte, una comunicación no violenta, es lo que haría. Muchas gracias, estimado Jan. La siguiente consulta es para Jackie. ¿Qué rol cumple la escuela activa y empática en el proceso educativo dentro del aula? Bueno, cumple un rol reparador, de contención, restaurador, de apoyo y acompañamiento. Cuando se escucha con todos los sentidos, sin juzgar, sin señalar, sobre todo si es un estudiante, logramos integrarle, que se sienta seguro con la información que da y sienta también la seguridad que ese mensaje va a ser receptado de manera empática, que ese sentir va a ser escuchado por alguien que lo va a acompañar. Muchas gracias, Jackie. Te agradecemos. La siguiente consulta va para Diego y dice así: ¿los pasos para comunicarnos de forma no violenta deben seguirse sincrónicamente? Gracias, Robert, por tu pregunta y a la persona que la realizó. Qué importante es dar a conocer esta situación, ¿no? Bueno, antes de empezar a responder esta pregunta, quiero darte a conocer que a veces es difícil decirles a las personas, ¿sí? No llamarle la atención, sino hacerle ver el error o hacerle ver la situación que me incomoda. A veces es difícil, ¿no? Pero cuando aprendemos a utilizar la comunicación no violenta, es fácil para mí y es agradable para la otra persona hacerle ver lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y ahí va la respuesta a tu pregunta. Cuando tú me decías, ¿debe ser en ese mismo orden? La respuesta es sí.
¿sí? Cuando queremos implementar, aplicar la comunicación no violenta en cualquier ámbito, vuelvo y repito, ¿no? Eso, educativo, familiar, social, educativo, ¿sí? Laboral, en cualquier ámbito podemos aplicar la comunicación no violenta, y los pasos siempre van a ser los 4. Primero, la observación, ¿sí? O me siento, la observación, lo que he visto, lo que he escuchado. Luego viene el sentimiento, el cómo me siento, ¿sí? Después del sentimiento viene la necesidad. ¿Qué necesito yo? ¿Sí? ¿Qué necesito yo para estar bien ante la situación que está ocurriendo? Y finalmente viene la petición, ¿sí? Y hacer hincapié en esto, ¿no? La petición nunca puede ser una exigencia. Nunca puede ser una exigencia. Sino es como casi como un favor, como estar de acuerdo las dos personas. Entonces, ya dando respuesta a tu pregunta, ha sido los 4 componentes son en ese orden secuencial: observación, sentimiento, necesidad y petición. Eso, mi estimado Edgar. Muchas gracias, Diego, por tu respuesta. Tenemos la última consulta que va dirigida para Jan. ¿Qué hacer para manejar mis prejuicios y dar paso a una escucha empática activa? Muy bien, los prejuicios, juicios, crítica, la verdad que los amamos demasiado, las usamos muchas veces y es algo que tenemos que hacer mucho esfuerzo para dejar esas cosas de lado. Y lo comentó también Diego un momento en su ponencia, que a veces los hacemos sin ser conscientes, con mala intención, y lo comentaba el otro día, a ese conocido, tú siempre estás, o nunca me ayudas, etcétera. Eso requiere, y es verdad que la comunicación no violenta en eso requiere también de un esfuerzo, de una concentración. Es difícil al principio, pero es una cuestión de entrenamiento. Lo interesante cuando lo hacen y empiezan con su pareja, con sus hijos, y van a ver la empatía que puede hacer, ¿no? Entonces, lo juicio es concentrarse y tratar de eliminar poco a poco. Por eso, una comunicación no violenta, cuando, retomando los pasos de Diego, y digo, mira, acabo de escuchar que me ha dicho que nunca estoy lavando los platos, ¿no? Cuando no más que esta mañana lo lavé. Es verdad que lo de la tarde aún no lo lavé porque tenía una videoconferencia a tal hora y que no tuve tiempo de lavar, ¿no? Si le digo de esa forma, y eso, bueno, me siento un poco molesto porque me dicen nunca cuando no es nunca, no es siempre tampoco, pero, ¿no? Es tratar de responder de una forma serena, tranquila, sin molestarse, pero hacer ver a la persona que esa pequeña palabra extrema provoca en mí ese sentimiento de molestia. Y el hecho de decir también el tono, la gestual es muy importante, porque si dices, no, estoy molesto, eso va a crear otra violencia, ¿no? Es por eso que se necesita de una concentración, de un esfuerzo. Y voy a ser muy honesto con ustedes también. No es porque practico la comunicación no violenta que la practico siempre. No, hay momentos que no la practico y que uso también el siempre, el nunca, etc. Pero por lo menos me choca en mí mismo diciendo, ya mira lo que Prono y no está haciendo, haga un esfuerzo y me puedo corregir incluso en el camino, ¿no? Es un proceso. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros expositores, a Jan, a Diego y a Jackie por sus excelentes intervenciones y al público por su participación. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por conectarse. Que tengan todos un excelente día.